Ahí debería estar grabando. Sí, sí está grabando. Ya, perfecto. Bueno, bienvenido. O sea, no sé, en realidad es como vamos a hacer la entrevista aquí a usted y como que la entrevista en general era como para preguntarle como en general lo del rol de un psicólogo educacional. Como que obviamente vamos a Ya. hacer como después una mesa redonda donde todos vamos a entregar como el feedback de lo que recopilamos de información con otros compañeros y al final vamos a como ver Claro, qué pudimos extraer en realidad. claro, Primero, su rol y como todo lo que conlleva en general ser un psicólogo educacional, quizá como en relación a cómo se relaciona con otras áreas, ujú, cosas por el estilo. exacto. Eso más Ya, que nada. En primer lugar, quería como para más o menos como conocerlo en realidad, como obviamente cuál es su nombre y dónde estudió, por ejemplo. Obviamente estudió psicología, pero como eso. Como si nos puede dar un poco de información sobre usted. mi nombre es Ricardo Palma Fuentes, soy Ujú, psicólogo de la Universidad de Chile, estudié ahí ujú, mismo en Gómez Milla, así que perfecto. conozco Ah, el ya, contexto perfecto. de Bachi. Ya, ¿Sí? bacán. Perfecto, Muchos perfecto. de mis compañeros pasaron por bachillerato, así que también le tengo cariño a ese espacio. Bueno, y Ujú, también por otros motivos que ya les podré explicar después. ujú. Y sí, pues trabajo actualmente en un liceo, soy el psicólogo de Ah, bacán. convivencia escolar del liceo. Ujú. Y eso tiene hartas implicancias y hartas particularidades del cargo. Así que ahí podemos hablar largo y tendido para que puedan resolver todas sus dudas. Ya, bacán. ¿Cómo sería el título que usted obtuvo, por ejemplo, en la Chile, a diferencia como de otras universidades? Sé que no sé si es Ya, pluralista o algún área específica, por ejemplo. en rigor el título que se ofrece en la Universidad de Chile es de psicólogo, así a secas, Ah, ya sin perfecto. ningún tipo de especialización. Pero en la Ujú, práctica lo que ocurre, o al menos lo que ocurría cuando yo estaba ahí estudiando, es que se ofrece un plan común de un par de años, ujú, 2 años y medio, y a partir de del 1, 2, 3, del sexto semestre, ¿sí? Como a mediados de tercero, uno empieza a tomar ramos de distintas especialidades. Lo que se ofrecen, o lo que se ofrecía en ese momento era 5 grandes áreas: clínica, social comunitaria, ujú. jurídica, laboral organizacional, y siempre se me arranca una. Bueno, estaba neurociencia y conducta también, pero Ah, siempre hay, sí. hay una más que se me escapa. Eh, ¿Judicial puede bueno, en ser? fin, lo importante es que, ¿cuál? ¿Judicial Sí, puede está ser? jurídica, está Ah, bueno, laboral, jurídica, está eso. educacional, está Ya. clínica Ah, y, ya. bueno, en neurociencia y conducta, que es algo Perfecto. que está como muy en paralelo, pero que fue, de hecho, fue esa el área por la que me especialicé, ¿ya? Ah, Como perfecto. estuve harto rato trabajando ahí, Margarita Borges es su profesora Ujú. de bachillerato, Sí, ¿no? Ya, sí, ella sí, fue mi sí. profesora en psicología en el área de Ya. neurociencia y conducta, así que con ella trabajé harto tiempo, de hecho, como 7 años. Wow, wow, sí. Sí sabía que en verdad Margarita es como muy seca en neurociencia. Como que tiene como un Sí, ella, postdoctorado. Eso. exactamente, esa es su especialidad. Em, Quería. Ujú, Bueno, y en rigor, pese a que me especialicé en esa área más de experimentación básica y de ujú. investigación y de docencia, el título no lo grafica en ninguna parte, ¿ya? Sino que es algo que se va dando como en la práctica. Ahora, sí, la universidad tiene esta formación generalista pensando en que la especialización se da en un posgrado, en algún diplomado, en Perfecto. magíster, en doctorado, ya, pero en rigor todos los psicólogos que salimos de la Chile, nuestro título Ujú, básico es de psicólogo así a secas. perfecto. Ahora, si bien me especialicé en esta área, la segunda Ujú, área en la que tenía harto interés era en el área educacional. Entonces tuve que tomar ramos, uno de cada área, y luego de eso era como, tomen los ramos que ustedes quieran. Y ya. la enorme mayoría de mis ramos eran todos de educacional y de neurociencia y conducta. Ujú. Pero eso era porque como... ¿En qué momento te interesaste en realidad como específicamente en el área educacional? ¿Fue como cuando estaba en el pregrado o fue algo en particular? ¿Cómo Yo qué te creo que llevó a escoger a la educación? durante el pregrado me di cuenta, bueno, partí con una expectativa súper ingenua. Ujú, Cuando entré a la universidad y pensaba que me iba a interesar la clínica. De hecho, pensaba que esa iba a ser mi área como paso médico. Como muchos estudiantes, al final la mayoría de los chicos que van a psicología, cerca de la mitad de ellos se terminan dedicando a la clínica. ¿Ya? ujú. Yo descubrí muchas áreas que no sabía que existían, las fui descubriendo dentro de la carrera,
y me di una vuelta súper larga en realidad para descubrir que a mí lo que me interesaba en realidad era la educación, ¿ya? Tengo una vocación más de educador que de psicólogo. Partí haciendo ayudantías muy temprano, incluso de forma no oficial, como que organizaba ayudantías para mis compañeros en los ramos que generaban más dificultades, y eso me fue abriendo un espacio de reconocimiento de facto, como los chiquillos de mi generación reconocían que daba buenas clases, organizaba bien los contenidos. Entonces, como que a partir de eso empieza a haber un interés más formal en mí en relación al área educativa, pero siempre centrado en que me gustaban estas áreas más científicas de la psicología, como más cercana a la biología, más cercana a la estadística, eh, como que era lo que generalmente le complicaba más a los chiquillos de mi generación. Ujú. Eso, así que fue un recorrido súper extraño, como tangencial, no sé, no directo hacia la psicología educacional, sino que algo que fui descubriendo con el paso del tiempo y también mirando mi historial laboral, como que mi currículum, finalmente todo lo que tiene en común, todo lo que he hecho es que de una forma u otra está vinculado a la educación. Ujú. Perfecto. Ya llevando un poco más a la actualidad, ¿como cuánto tiempo llevas trabajando en el área como educacional? Como formalmente en ese sentido. Ya, ahí también hay que hacer una salvedad. Yo partí Ujú, trabajando en proyectos educativos ujú, o en áreas relacionadas a la educación desde muy ujú, temprano. Yo estaba en segundo año de la universidad cuando empecé a hacer estas ujú. ayudantías, las no ayudantías le llamaban, que eran ayudantías no Perfecto. reconocidas por la universidad. En tercero me sumo al equipo de neurociencia y conducta, donde conocí a Margarita, la Ujú, profesora, y desde entonces no paré de estar involucrado en eh, equipos de ayudantes de docencia. ¿Ya? Trabajé durante 5 años como ayudante de docencia ujú. y luego se me ofrece tomar el rol de docente en bachillerato. Fui profe de Ah, bachi wow. durante 5 años, ¿ya? Wow. Así que, claro, uno podría decir eso no es el ejercicio del rol de la psicología educacional, pero sí es un psicólogo trabajando en educación, ¿ya? Entonces son Ujú, cosas distintas, pero muy vinculadas. Eso por una parte. Ahora, respondiendo a la pregunta específica tuya de el tiempo que llevo ejerciendo como psicólogo educacional o psicólogo en escuela, ujú. es poco en comparación con la cantidad de cosas que he hecho. Déjame pensar, este es mi cuarto año trabajando No. en contexto escolar. Ya partí Ujú, trabajando el año 2022, 23, 24, 25, sí, el año 2022 recién partí trabajando como ejecutor del programa Habilidades para la Vida, que es un programa ujú, externo que apoya la convivencia escolar en distintas escuelas, y partí trabajando en la comuna de Lo Espejo. ujú, En ese momento tenía que atender al menos a 5 escuelas formalmente, pero en realidad ujú, eran hartas más las que estaban ahí recibiendo apoyo mío porque trabajo en equipo a veces implica tomar la carga de otras personas cuando estas no pueden presentarse. Eso fue el año 2022. El año ujú, 2023 me sumo a trabajar en una de las escuelas con las que había trabajado el año anterior, como ejecutor del ujú, programa Habilidades para la Vida. Una de las escuelas queda sin psicólogo en el área de convivencia, así que me piden si me puedo quedar y me quedo. ujú, Entonces, el año 2023 empiezo a trabajar como psicólogo en contexto educativo en el área de convivencia escolar. Me mantengo en el mismo ujú, colegio el año 2024, me retiro de ese colegio por motivos que no viene al caso explicar acá, y el año ujú, 2025 empiezo a trabajar en un rol muy parecido, pero en un liceo. Así que ujú, cambia ahí el público al que va dirigido, porque trabajé durante 3 años en escuelas básicas y ahora estoy trabajando ujú, con adolescentes, eh, por lo que el tipo de problemas, la frecuencia de los problemas, la intensidad de los mismos son muy distintos. ujú. Perfecto. Eso. Yo creo que ahora vamos a pasar un poco o sea, ahondar más en el rol actual y luego te voy a hacer otras preguntas, eso sí, pero por ahora va a pasar mi compañera Mano y te va a hacer las preguntas y luego yo tengo algunas que las digo después. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ok. Amaro. Hola, Mario. Yo me voy a enfocar más en saber cómo tú como psicólogo educacional, tu rol actual, cómo lo ejerces. Así que me gustaría saber que tú ya en tu rol actual como psicólogo,
¿cómo podrías describir tu día a día trabajando como ellos? Caramba. Ya, partí diciendo que en escuelas hay dos grandes roles que cumplen los Ujú, psicólogos. El primero ujú, es como parte del equipo del programa de integración escolar. En ujú, ese rol, el psicólogo está súper centrado en todo lo que tiene que ver con la detección, el diagnóstico y el abordaje oportuno de los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales. ¿Ya? Eso es ujú, lo que hace el psicólogo del PIE, del Programa de Integración Escolar. ujú, Yo nunca he trabajado en eso. ¿Ya? Entonces, partí señalando que esa área yo la desconozco totalmente. Jamás he ujú, trabajado en eso eh, y espero eh, no tener que hacerlo. ¿Ya? No me llama la atención esa área. ujú, El otro rol que cumplen habitualmente los psicólogos en colegios es relacionado a la convivencia escolar, que es lo que hago yo. ujú, Tengo entendido que lo que yo hago, como el rol de psicólogo en convivencia escolar, es obligatorio actualmente por normativa ministerial. En todas las escuelas y liceos debiera haber al menos un psicólogo trabajando en el área de convivencia escolar. No ujú, pasa lo mismo con el programa de integración escolar, que es optativo. ¿Ya? Hay escuelas que no tienen pie, ujú, ¿ya? Por lo tanto no hay psicólogo de pie, pero sí tiene que haber un psicólogo de convivencia escolar. Y en el caso del rol que se cumple en el equipo de convivencia escolar, tiene que ver sobre todo con la prevención de conductas desadaptadas y el ujú, fomento de conductas prosociales. Ambas cosas al mismo tiempo. No sé perfecto. si se explica bien o necesitan Y que les dé más no, detalle al respecto. no, la verdad yo tenía un poco de conocimiento porque en mi colegio sí están Ujú. estos programas, pero sí logré entenderlo. ¿Y Ya, tú este trabajo lo realizas de manera individual o lo trabajas en grupo con otros profesionales como similares a lo que ejerces tú? siempre es un trabajo en equipo. Siempre, siempre, siempre. Es Ujú, imposible hacer esto de forma individual y aislada. ¿Ya? Por supuesto que hay un aporte individual que es irreemplazable, pero no trabajo en el aire. El psicólogo de convivencia escolar trabaja siempre con el equipo de convivencia escolar, que necesariamente está compuesto por al menos tres personas: el psicólogo, trabajador o trabajadora social, y el encargado de convivencia, que puede ser una persona de cualquiera de estas dos áreas, psicología, trabajo social, o lo que me ha tocado a mí, que es que sea un profe quien asume ese rol. También puede ser un psicopedagogo o psicopedagoga quien tome ese rol, ¿ya? Pero siempre tiene que ser un profesional vinculado a la educación, y en el caso de los psicólogos o trabajadores sociales, que tenga algún tipo de especialización en esa área. Entonces, resumen, equipo de convivencia escolar implica a un ujú, encargado de convivencia, que es el coordinador, y la jefatura directa también de mi rol, y la dupla psicosocial, que es trabajo social, psicología. Y en mi caso particular, además, hay otro profe, que es un profe de educación física, que está encargado de la ejecución del plan de convivencia escolar, que tiene que ver con el fomento de la vida sana, el fomento de las actividades deportivas, aspectos nutricionales y todo lo que tiene que ver con el fomento de, como de todos estos elementos complementarios que no solo favorecen a nivel corporal, sino que también tienen efectos preventivos a nivel de salud mental. ujú, Ya, eso es en rigor para mí el equipo de convivencia escolar, pero pasa lo siguiente. En el espacio de trabajo en el que estoy yo, la oficina es amplia, vemos como 10 personas ahí trabajando simultáneo, y además tenemos el apoyo de la psicopedagoga, que es parte de otra área del colegio, que es la unidad técnico-pedagógica, que es lo más parecido que tenemos al programa de integración escolar. El rol lo cumple ella, en el fondo, que es la detección de estudiantes con necesidades educativas especiales y el acompañamiento de los mismos. Y además, en la misma oficina está el equipo de inspectoría. Los ujú, inspectores son personas que tienen otra formación, no tiene que ver ni con la psicología ni con la pedagogía, pero cumplen un rol complementario tremendamente importante, que yo, si lo pudiera equiparar a otra área, sería como si esto fuese un teatro. Los ujú, profes son los actores y todos los demás, todos los que estamos en esa oficina, somos los tramoyas, los sonidistas,
los encargados de iluminación, los que entregamos los tickets, los que administramos el ingreso de los asistentes, ese tipo de cosas. Todo eso no lo ven los profes, lo ve el equipo de convivencia en conjunto con el equipo de inspectoría, donde está también el inspector general, que sí o sí es un profe. Y hay una muy buena coordinación en este caso porque en inspectoría se ejerce este rol como más del respeto del reglamento interno, a veces con un afán un poco punitivo, más sancionador, pero que también tiene que ver con frenar las conductas desadaptadas, mientras que el equipo de convivencia va en paralelo fomentando conductas de em, buen trato y de como conductas prosociales. Ujú. Eso, así que sí, siempre el trabajo es en equipo. Y fuera de eso, siempre estamos coordinándonos con los profes y con otros asistentes de la educación, como las encargadas de aseo, el encargado de mayordomía, la inspectora que está a cargo de la portería, porque con todos tenemos que estar coordinados para que la escuela funcione como en las mejores condiciones posibles. No, me quedó bastante claro, la verdad, y como que esta retroalimentación de cómo funciona el colegio, sí, como que a veces uno no se hace el análisis de todo lo que hay detrás para que funcione. Ujú. Ujú. Otra pregunta, tú, ¿qué tipo de herramientas o recursos usas más seguido en tu labor? Como tipos de entrevistas, test con los alumnos, charlas grupales. Ya, entiendo cuándo va la pregunta. Lo que más ocupo son entrevistas individuales. ¿Ya? Y para eso hay distintos como modelos de entrevistas de acuerdo al tipo de caso que estamos atendiendo. Si la entrevista es exploratoria y, por ejemplo, no sé, llega una solicitud de un apoderado que me dice, oye, sabe que mi hijo está muy raro, no sé qué le pasa, usted que es psicólogo puede averiguar qué es lo que lo tiene extraño, yo no tengo ni una pista de nada. Entonces aplico un modelo que se llama factores. El modelo factores para conducir entrevistas es una sigla. Cada letra representa un área distinta a la vida. Familia, amigos, colegio, toxinas, objetivos, riesgos, estima, slash emociones y sexualidad. Todo eso es, o sea, podemos hablar una hora entera con el muchacho y ahí dependiendo de las respuestas que me vaya dando, puedo ir identificando posibles factores de riesgo o situaciones que efectivamente puedan dar cuenta de algo que altere el funcionamiento habitual del muchacho o la muchacha. ¿Ya? Eso por una parte. Hay otro tipo de entrevistas que son más dirigidas, más focalizadas, que tienen que ver con la triangulación de datos. Cuando un estudiante, por ejemplo, ha sido testigo de una pelea, se le entrevista específicamente por eso. Como, Amaro, necesitamos que te traemos acá porque sabemos que tú viste a los compañeros peleando en el patio y queríamos saber qué fue lo que viste al respecto. Entonces, hay una toma del relato, hay un registro de la observación que hace el estudiante para poder determinar responsabilidades, si es que hay alguna rencilla previa, si es que, en el fondo, si es que existe la posibilidad de que se reavive este conflicto violento, cómo prevenirlo, qué hacer al respecto, si es que se amerita sanción, para quién irían dirigidas, ¿ya? Y lo mismo cuando los estudiantes son los protagonistas de los eventos conflictivos, también se les toma el relato para entender desde su punto de vista qué es lo que ocurrió, por qué ocurrió y cómo atacar esta situación. Lo otro que se ocupa harto son las propuestas de mediación. Luego de que se toman todos los datos en relación a algún conflicto que haya ocurrido en el colegio, se les propone a los chiquillos, mira, como dadas las circunstancias, entendemos más o menos lo que pasó, podemos reconstruir el conflicto en nuestras cabezas y según lo que entiendo, si pasara tal o cual cosa, esto se solucionaría. Pero eso no lo podemos definir nosotros, sino que tiene que definirlo el estudiante en conversación con el otro estudiante con que haya tenido conflicto y se le ofrece como, ¿quieres sentarte a la mesa con nosotros presentes y la otra parte también para que puedan hablar sobre lo que pasó, plantear sus expectativas de resolución, llegar a algún acuerdo y así esto se zanja en paz? Y cuando los estudiantes Ujú. acceden, normalmente se toman acuerdos por escrito que suelen respetarse y cuando no se respetan ya se deriva el caso en Inspectoría General y se aplican sanciones. Porque ahí hay una doble falta, como incurrir nuevamente en una conducta desadaptada y haber faltado al compromiso que se había adoptado inicialmente con el equipo de convivencia. Además de eso, hay instrumentos que se aplican, por supuesto, el que más aplico es la escala de Columbia. La escala de Ujú. Columbia es un test breve, son 6 preguntas, pero que permiten determinar
el nivel de riesgo de ideación suicida, que también es uno de los motivos frecuentes por los que los estudiantes llegan a mí. Por sospecha de los profesores, por sospecha de los compañeros, o porque el mismo estudiante da señales de alerta, se conduce esta entrevista y se le advierte al estudiante como en este tipo de situaciones en las que hay un riesgo real para ti, yo tengo que, dos cosas, aplicar este test y luego también tengo que pedir ayuda, ¿ya? En caso de que haya una detección, tengo que poder generar la derivación correspondiente, no puedo guardar el secreto porque esto te pone en riesgo vital a ti, entonces tengo que ser transparente también para no romper la confianza con el estudiante, ¿ya? Entonces eso, se toman las preguntas correspondientes, se categoriza el nivel de riesgo y a partir del nivel de riesgo detectado se actúa de distintas maneras. Si el nivel de riesgo es bajo, se ofrece un monitoreo, actividades más bien preventivas, se informa a la familia dentro de la semana, se proponen planes de acompañamiento también. Si el riesgo es intermedio, ya hay que generar una derivación a CESFAM o COSAM, según corresponda. El aviso a la familia tiene que ser mucho más rápido. eh, y si el aviso, o sea, si es que el nivel de riesgo es mucho más alto o inminente, tiene que ser acompañado el estudiante. No puede ser dejado solo, tiene que ser derivado inmediatamente a un centro de salud. En algunos casos se considera incluso urgencia psiquiátrica, se lo llevan en ambulancia. La familia tiene que ser avisada antes de 24 horas, como que hay distintas formas de proceder. Lo mismo si es que se produce una develación, por ejemplo, si es que hay un estudiante que reporta alguna situación que tiene que ver con vulneración de sus propios derechos, ahí hay que hacer el acompañamiento para hacer la denuncia en Carabineros o en PDI, donde corresponda. También hay que avisar a la familia. Entonces hay un montón de estrategias de abordaje de las situaciones de acuerdo a el tipo de situación que se presenta. Y hablabas también de intervenciones grupales. Ahí normalmente lo que hacemos es que aprovechamos las solicitudes de cobertura cuando se ausentan profesores por distintos motivos y me piden a mí que yo vaya a cubrir el curso, vale, voy y aprovecho de hacer talleres sobre eh, valores, podríamos decir, institucionales como la empatía, cosas por el estilo, pero dado que soy el psicólogo, aprovecho de hablar sobre educación emocional, sobre identificación de las emociones, regulación de las mismas, eh, y también sobre conductas prosociales como el cuidado de los otros, eh, y el solicitar apoyo oportunamente cuando se detecta alguna situación que le perjudica al propio estudiante o a sus pares. Eso es como lo que hacemos habitualmente cuando tenemos que ir a cubrir cursos. Ujú. Yo quería decir o sea, meterme un poco y preguntar un par de cosas. Lo que pasa, primero quería preguntar como con respecto un poco más, para ser específico, como con el tipo de liceo, como dónde está el liceo. Esa es como una pregunta importante. Ya, ¿En qué es un comuna? liceo comercial, un liceo técnico de la comuna Ujú. de San Ramón, cerca Ya, del metro Santa Rosa, perfecto. Eso iba a línea preguntar 4A. porque, por ejemplo, eh, ¿cómo es el tema, por ejemplo, ahí de los recursos, por ejemplo, económicos? ¿Cómo lo diferenciarías de otros colegios, como las diferencias en ese sentido? Como ya viéndolo en Ya, específico en ese ámbito. Como que ya, quería preguntar mi cómo es tu experiencia, experiencia, cómo estar en ese colegio. mi experiencia previa fue en escuelas de la comuna de Los Espejos y además en Ujú, escuelas municipales, ¿ya? ujú, La ujú, comuna de San Ramón, en términos demográficos y económicos, no es tan distinta a la comuna de Los Espejos. ujú, ujú, Ambas son comunas periféricas, ujú, bien desfavorecidas, pero la diferencia está en el tipo de colegio y el tipo de administración. Porque en el caso del Espejo, la escuela municipal, el sostenedor es la municipalidad, y en este otro colegio en el que estoy, hay un sistema que se llama administración delegada, en que el Estado le facilita un financiamiento a una agrupación privada que administra varios colegios, y ellos disponen de los recursos em, para sustentar las escuelas. Y aquí no quiero que suene como una queja contra el sistema público y una aplaudida al sistema privado, pero en este caso, incluso siendo con recursos públicos, sí, la administración ujú, delegada he visto que funciona mucho mejor, como que hay un recurso o una utilización más racional, más prudente y más sensata
de los recursos limitados de los que se dispone. Por lo tanto, es más visible en este colegio el tema de las lucas que hay disponibles para beneficiar a la comunidad educativa, versus en el otro colegio que incluso los sueldos pasaban muchas veces a postergarse. Ya como que había constantemente dificultades en el tema de los pagos, se solicitaban insumos, no llegaban, o se pedían, por ejemplo, en marzo polerones para los estudiantes, se enviaban las tallas pensando en que iban a llegar en abril o mayo para la etapa de invierno, y finalmente los polerones llegaban en noviembre cuando ya no eran necesarios. Ese tipo de cosas como administrativas y financieras son súper distintas entre las escuelas con las que trabajé anteriormente y la escuela en la que estoy trabajando ahora. Pero tiene que ver con el tipo de administración y no con el tipo de municipio. Perfecto. Sí, o sea, porque también te quería preguntar con respecto a, siento que igual tienes como mucho trabajo en general, como cómo manejas como tú el burnout o como, porque en el fondo igual estabas mencionando igual hartas situaciones, como por ejemplo el caso de que venga una persona y te comente que se quiere, por ejemplo, suicidar o peleas dentro como del establecimiento, entonces como cómo eso lo manejas tú personalmente, como eso igual era una de mis preguntas. Una lloradita y a seguir. Sí, pero... No, mira, lo comento porque esta semana en particular que les comentaba que Ujú, había sido bien alta, sí. ahí, perro por ahí. Ujú, Sí, tuve una crisis emocional importante. El día mm, miércoles fue un momento en el que yo ya me quebré, no en el colegio, sino que llegando a la casa, porque pasaron muchas cosas en muy poco tiempo y mm, sí, pasa a veces que el trabajo empieza a sobrecargarme y a invadir mi vida privada. Como que no puedo dejar de pensar en el trabajo cuando ocurren cosas de alto impacto emocional, mm, o por ejemplo cuando se ocurre una detección de una ideación suicida de alto riesgo y esto ocurre el día viernes antes de que mm, salgamos de clase. Yo no tengo tiempo, no tengo oportunidad de hablar con el apoderado como corresponde o lo que indica el protocolo. No puedo citar al apoderado de un momento a otro y si lo hago incluso así no alcanzan a llegar y llegan el día lunes en la mañana. mm, Y en términos legales es lo que yo puedo hacer. Si yo detecto un caso en mi última hora laboral mm, y atiendo a la en mi primera hora laboral de la semana siguiente, en rigor estoy cumpliendo. Pero en la práctica paso todo el fin de semana con la angustia de que podrían decirme el lunes que el estudiante ya no existe. mm, Entonces eso sí genera gran angustia. Entonces ahí lo que he hecho es tomar ciertas medidas como que no me llevo trabajo para la casa, jamás, ujú, ¿ya? Porque es algo que sí me pasaba cuando estaba como profesor, y que le pasa todavía a muchos profesores con los que trabajo, que es tanta la carga que terminan llevándose trabajo para la casa y terminan trabajando en la casa y eso es un círculo vicioso que no termina nunca. Porque se cansan extra, les cuesta andar bien al día siguiente, luego porque no tienen un buen desempeño al día siguiente, terminan con más trabajo para la casa, entonces es horrible. Ya, eso yo lo evito a toda costa. Yo jamás me llevo trabajo para la casa. ujú, Punto uno. Punto dos, establecemos dentro de mi casa, vivo con Tamara, mi pareja. Ella ujú, normalmente tiene un rol como de contención, me escucha cuando llego muy afectado por situaciones, me retroalimenta, conversamos brevemente de esto, pero también le ponemos una hora a tope. Hasta las 9 de la noche podemos hablar de eso, ya después de las 9, sácate la escuela de ujú, la cabeza, escuchamos música, vemos una película, salimos a caminar, ¿ya? Y eso es lo otro, cuando vuelvo a mi casa siempre vuelvo en micro y me bajo en un parque y me voy caminando por el parque. Eso también es como una estrategia de autocuidado, porque también podría irme en metro y llegar directamente a la casa, pero prefiero irme en ujú, micro que me permite caminar por el parque durante un rato. Ese como em, momento de conexión con la naturaleza y de distensión y de caminata, a mí me gusta mucho caminar, me ujú, permite bajar un poco la ansiedad del día. Lo otro que hago es comer dulces. Yo sé que no está bien esto, pero hay una señora que vende pastelitos, va al colegio a vender pastelitos y yo cada vez que estoy angustiado le compro pastelitos y ujú, esa posibilidad de comer algo dulce no es solamente por el tema alimenticio, si me da hambre obviamente voy a querer comer, sino que tiene que ver con la sensación de placer y paz que me da comer cositas dulces. ¿Ya? ¿Qué otra ujú, cosa hago? Estrategia de autocuidado.
jamás descuidar mis genes, jamás descuidar mi alimentación, mientras sea posible tomarme la hora completa de almuerzo, tengo 45 minutos, no restarme ningún minuto del almuerzo, porque si no ando con mucha más dificultad en el resto del día. Me tomo un cafecito a mediodía para poder seguir andando en la tarde. Eh, y lo otro es que no les he comentado esto, pero además de ser psicólogo, soy el encargado del taller de cómic en el colegio. Eso también para mí cumple un rol de autocuidado importante, porque el día miércoles en la tarde, que es cuando hago el taller, eh, siento que puedo desprenderme de mi carga habitual y puedo ejecutar un hobby en mi horario de trabajo. Y eso lo encuentro fantástico. ¿Ya? Eso. Perfecto. ¿Qué más te puedo decir al respecto? Converso con amigos que son psicólogos también, como pasé por la carrera de psicología, muchos de mis amigos son psicólogos y me ofrecen también ahí un apoyo desde la amistad, no desde la terapia, pero igual son amigos que tienen esta formación y cuyos consejos son tremendamente valiosos. Entonces también ha sido súper importante para mí el apoyo de mis amistades, de mi pareja. Los fines de semana normalmente los destino al descanso, estrictamente a descansar, salvo excepciones como que tomo algún taller o alguna clase que voy y participo como estudiante, pero también desde el mantener nutrida mi curiosidad y mis ganas de hacer cosas que me parezcan entretenidas. Em, Eso es lo otro, evito trabajar en cosas extra, porque durante mucho tiempo trabajé en dos cosas o más en simultáneo. Y eso, claro, es sostenible durante un tiempo, pero ¿a qué costo? O sea, ahora, por ejemplo, ya decido no trabajar en nada el fin de semana. Eso obviamente tiene una repercusión económica, pero me permite focalizarme en hacer bien mi trabajo y no reventarme trabajando y quedar expuesto a estos síntomas del burnout. Qué bueno, o sea, me preguntaba en realidad porque como que igual lo que nos comentaste estaba como súper cargado emocionalmente, entonces como, obviamente tu trabajo es como cuidar a otros, pero a la vez como cuidarse a sí mismo, como no dejarse tanto, por eso preguntaba en realidad. Pero eso Claro, era como... Claro. igual era una pregunta que igual teníamos planteada más como para el cierre, pero igual como que Sí, a pero mi es como que compañero surgió le como surgió naturalmente igual. surgió, sí. Sí, como que se dio nomás, Cuando pero era como eso. surja la duda la pueden consultar, no hay drama. Ya, perfecto. Sí, pero eso. Dale nomás, Amaro, que tenemos un par de preguntas más, eso sí. A mí me gustaría, como para cerrar el tema de tu rol actual como psicólogo ejerciendo tu labor, me gustaría saber cómo evalúas tu impacto como psicólogo educacional en el bienestar o en el desarrollo de la comunidad educativa. ¡Wow! Ya, eso es difícil de evidenciar y de ostentar, porque ya, por ejemplo, si yo construyese murallas, podría decirte, mira, todos esos ladrillos que componen esta muralla los hice yo. ¿Cachai? Esa muralla está compuesta por todos estos pequeños esfuerzos que he concatenado y ahora hay una muralla y hagan lo que quieran con la muralla. ¿Ya? Lo mismo si hiciera pan, podría decirte, mira, hago 1 tonelada de pan cada cierto tiempo. En este caso lo que te puedo decir es, mira, ven aquí, tengo que mostrarte algo. No hay ningún suicida que haya concretado un intento y que tengamos que lamentarlo ahora. No hay ninguna familia en duelo. Mira, no hay ningún embarazo no deseado. Mira, este chiquillo que está viniendo a clases podría perfectamente no estar viniendo porque no está viviendo con la familia, lo sacamos de un ambiente delictual, ¿cachai? Es difícil, es difícil demostrar lo que hago porque en general son como logros en negativo. Logro que cosas horribles no ocurran. ¿Ya? Pero para eso lo que sí te puedo decir es como, mira, aquí tenemos el gráfico. Durante este año hemos detectado, no sé, 15 o 20 chicos con ideación suicida con distintos niveles de gravedad. De estos son, no sé, 5 que están en situación de riesgo grave y aquí están. Y eso tiene que ver con que se ha hecho el acompañamiento, se ha detectado oportunamente, se han tomado las acciones que hay que tomar, se informa a la familia, se hace la derivación al CESFAM o al COSAM, hay un apoyo multidisciplinario, muchas veces esos chicos requieren apoyo farmacológico o la intervención de programas externos porque hay alguna situación más grave y requieren ser atendidos por un programa de reparación de maltrato o requieren que se inicie un acompañamiento judicial, también puede ser. Pero todo eso, el impacto que tiene es invaluable.
porque Ujú, permite que personas que están viviendo situaciones horribles puedan lidiar con esto y continuar con sus vidas. Ya, yo creo que eso ujú, sería como el mayor logro. Cada vez que veo a mis estudiantes, que yo sé que están luchando día a día por mantenerse aquí, por quedarse, ujú, eso para mí es un tremendo logro, pero es un logro muy silencioso. Yo ujú, no puedo ir por el mundo diciéndole a todos los demás, ah, mira, todos estos cabros que están acá han intentado matarse varias veces en el año y, aquí, y ahora que están con este acompañamiento ya no lo hacen. Entonces, eso es súper potente, pero al mismo tiempo es súper íntimo, ujú, ¿ya? Porque también eso es lo otro, parte del rol bien ejecutado del psicólogo educacional tiene que ver con ser un ninja. Yo no puedo eh, transgredir, transgredir el pacto de confidencialidad y hay un montón de cosas que los chicos me cuentan que solo las manejamos yo y el equipo de convivencia si es que es necesario, pero muchas de esas cosas solo las manejo yo. Entonces, en algún momento me llegaron a decir el guardián de los secretos, lo cual me parece que es un gran piropo, un gran halago, ¿ya? Porque efectivamente los chicos llegan a mí y me cuentan cosas que no le han contado ni a la familia, ni a la profe jefe, ni al inspector general, ni a nadie probablemente porque saben que yo voy a tomar con toda la delicadeza del mundo la información que me están transmitiendo y a veces solamente eso, el ser escuchados, tiene un ujú, efecto terapéutico en ellos, ¿ya? O sea, yo no me especializo en terapia, yo no hago clínica en el colegio, pero el solamente ofrecer un espacio de escucha seguro muchas veces hace que la angustia que los chiquillos manejan disminuya y les permita continuar el día a día, ¿ya? Eso. ¿Qué otra cosa te puedo decir al respecto? Bueno, eso como en los logros en negativo, como todos los logros que ocurren porque no pasa algo. Pero los logros en positivo yo creo que tienen que ver con el aumento de la asistencia a clases de estudiantes que no estaban viniendo, con el aumento en el rendimiento académico de chicos que estaban yéndose a pique porque estaban pasando por alguna situación familiar, en la mejora en el plano también de salud mental de chicos que estaban muy deteriorados. Como mira, ¿se acuerdan de esta persona que no tenía amigos, por ejemplo, ahora tiene dos? ¿Ya? Y eso es un tremendo logro. A lo mejor no es para ofrecerles un premio, pero es como están logrando algo que no habían logrado nunca. Tercero, ujú, cuarto medio, no tener amigos es una especie de muerte social para los chicos. ¿Ya? ¿Qué más? Ah, bueno, y pequeños gestos también, como ahora que se fueron los cuartos medios, una chica que se acercó a darme las gracias y a ujú, decir que el taller que yo había ofrecido era como una de las mejores cosas que había tenido en el año. Eso como pequeños gestos chiquititos de afecto, también creo que son grandes logros de retribución por el trabajo que he realizado con ellos eh, durante todo el año. ujú. Um, Perfecto. La verdad que sí que yo siento que de repente no se ve como un ejemplo, yo en mi colegio estaban estos planes educativos, pero yo nunca asistí como al psicólogo, cosas así. Pero ahora como que le tomo el peso y sé lo que vale, a lo mejor no estaba pasando yo por un momento, no sé, de depresión, de suicidio, pero igual de repente a uno le gusta poder confiar en alguien, poder escuchar, poder hablar a lo mejor cosas que a lo mejor en temas de riesgo no son tan graves, pero que a uno igual le ayudan. Ujú. Así Ujú. que encuentro que el rol que ejerces tú es muy bonito y ayuda mucho. Y eso Gracias. con la parte del Sí. rol actual, de lo que tú ejerces, yo creo que estamos listos y ahora mi compañero Ignacio va a pasar a entrevistar. Ya. Bueno, sí, igual partiendo como una pregunta que podría funcionar medio como transición entre la sección anterior y la de ahora. Eh, bueno, en relación como a los logros que usted mencionó, eh, y claro, me imagino que esto igual habrán sido desafíos, ¿no? También para usted. Ujú. En ese sentido, ¿cuánto, cuánto siente usted que
en relación a abordar estos desafíos? ¿Cuánto siente que viene de su formación teórica y cuánto ha sido por parte de su aprendizaje en la práctica? Ya mira, responder a esta pregunta igual es complejo, porque para poder responderla tengo que darme una vuelta más o menos larga. Pero te puedo decir lo siguiente. Cuando en la básica se te enseñan operaciones aritméticas, uno sí está aprendiendo de números, ¿cierto? Y sin darse cuenta, lo que uno en realidad está aprendiendo es a pensar de cierta forma, a tomar los elementos de los que dispone, ordenarlos, establecer relaciones lógicas entre ellos y sacar conclusiones racionales. Pero tú no le dices eso al niño cuando le dice cuánto es 2 más 3. ¿Cachai? Tú en la apariencia le estás enseñando algo sencillo, pero lo que hay por debajo de eso es que le estás enseñando una habilidad súper compleja, ¿cachai? Que es una manera de relacionarse con el mundo y una manera de entender el mundo y una manera de proceder, ¿ya? Por lo mismo, diría yo que ninguna de las asignaturas que tuve en la universidad me preparó para trabajar en esto. Ninguna por sí sola. Ninguna fue necesaria y ninguna fue suficiente, porque lo que aprendí en la universidad tiene que ver más con esto otro que te digo, que es con una manera de entender el mundo, con una manera de aproximarse a él y con una manera de proceder. En el fondo, lo que yo aprendí, a lo mejor no lo aprendí en ningún ramo de psicología educacional, ¿ya? Sino que lo que aprendí, por ejemplo, en estadística, me sirve para manejarme con el Excel en el que manejo todos los datos de todos los estudiantes, ¿ya? Ahí yo en estadística aprendí a manipular grandes cantidades de datos. Lo que aprendí en neurociencias me permite cachar que el cabro que todos los días llega con olor a marihuana no lo hace de maldad, lo hace porque el cabro tiene una dificultad biológica para regularse sin el consumo de ciertas sustancias, porque tiene un historial de consumo que viene de antes de que él naciera, porque los papás eran drogadictos, ¿cachai? Yo no me la voy a echar con un cabro que tiene problemas de consumo si viene de una familia en la que todos son drogadictos. Lo mismo el cabro que es violento, está deprivado culturalmente de otras estrategias de abordaje de problemas. Y todo eso yo lo vi en psicología comunitaria, no lo vi en psicología educacional, ¿ya? Entonces, decirte que los ramos de especialización de la psicología educacional me dejaron preparado para este trabajo sería una mentira. Pero una mentira a medias. Porque en el fondo, ninguno de esos ramos, como te decía, ninguno de los ramos fue necesario y ninguno fue suficiente. Solamente en su conjunto, la formación universitaria deformó mi cerebro de tal manera que ahora yo, cuando me dicen, Ricardo, necesitamos que nos genere un informe, tenemos tal fecha para entregarlo, lo entrego a tiempo, aunque me haya tomado 20 horas de trabajo y tenía 15 horas para hacerlo, ¿ya? Lo entrego. ¿Cómo lo logro? ¿A qué costo? Muchas veces durmiendo poco, sí es verdad, muchas veces pasándolo mal, pero lo logro porque ese informe hay que entregarlo a tiempo porque va a tribunales y tribunales no espera, ¿ya? Entonces eso, de saber que, por ejemplo, no sé, si mi rol no se ejecuta de la manera más profesional posible, voy a perjudicar de maneras irreparables probablemente la vida de una persona. Eso es algo que no lo aprendí en la universidad directamente, pero sí aprendí a obrar bajo esa lógica de si no entrego mi parte a tiempo, cagamos todos porque mañana es la presentación y mañana nos ponen la nota y no hay forma de apelar a eso, ¿ya? Entonces, creo que tiene que ver más con una forma de proceder que con una asignatura en específico. Porque los ramos que vi yo eran mucho más teóricos, mucho más amplios, más relacionados a, no sé, desarrollo de teorías básicas, Piaget, Vygotsky, me acuerdo que los vimos harto, los mismos ramos de aprendizaje, como de procesos básicos del aprendizaje, que tiene que ver con el área de neurociencia y conducta. Todo eso en su conjunto, sí, te da un background teórico, te da una cierta sensación de que sé dónde me estoy metiendo, pero en la práctica no hay nada que te prepare para la experiencia misma
de estar en un colegio. De la misma forma que por mucho que a ustedes le hayan explicado, le hayan entregado folletos, hayan visto videos al respecto de qué implicaba bachillerato, ninguno de ustedes imaginaba el nivel de estrés que implica llegar a fin de semestre. ¿Ya? Eso, es lo mismo. O muy parecido, no sé, o es comparable. Así que eso, ¿qué te puedo decir al respecto? Me hubiese gustado saber más sobre legislación, por ejemplo, porque yo lo único que sabía antes, producto de mi formación en educación, en psicología educacional, en términos de leyes, era el decreto 270, que tiene que ver con el rol de los psicólogos en escuelas, pero trabajando en equipos PIE, que tiene que ver con la identificación y el diagnóstico de necesidades educativas especiales. Sobre convivencia yo no sabía nada. Me lancé a convivencia porque una amiga trabajaba en convivencia y ella me dijo, mira Richie, te voy a hacer una inducción, y en una intensa conversación de 1 hora me dejó más o menos claro qué era lo que iba a tener que hacer, y me lancé así nomás, sin estar listo, sin estar preparado. Y en la práctica misma, en el ejercicio del trabajo que he estado realizando, he ido aprendiendo un montón de cosas. Por supuesto que me he mandado un montón de condoros, como todos en la vida, pero responsabilizándome de los mismos, entendiendo que todos los errores cometidos son instancias de aprendizaje y que en rigor uno nunca deja de aprender, ¿ya? Porque además hay un montón de cosas que se van actualizando. Los reglamentos internos se van actualizando constantemente, los protocolos que hay que seguir, y también las normativas ministeriales y las otras leyes que emanan de otro lado, como la ley de inclusión de chiquillos autistas, la ley Karim, que no tiene nada que ver con educación, pero sí tiene que ver con trabajo y que también se puede aplicar en el contexto porque finalmente soy un trabajador también. Eh, Hay una infinidad de leyes que no conozco al dedillo, no me las sé de memoria, pero tengo que saber que existen, porque si el día de mañana un apoderado me dice, oiga, ¿sabe qué? Creo que se está cometiendo una injusticia, porque según la ley no sé cuánto, yo no puedo decirle, ah, chuta, es que yo no conozco la ley. No conocer la ley no te excluye de respetarla, ¿ya? Entonces, todas esas cosas como, y tiene que ver con la psicología jurídica, a eso estoy apuntando. Como todo esto en conjunto de alguna manera te encamina hacia sentir que puedes enfrentar ciertos desafíos, pero ninguno de esas asignaturas por sí solo te permite decir, ah, sí, sí sé para dónde voy. No, eso es mentira. Y lo otro, algo que yo no esperaba, que igual me formé en un área muy como cercana a los modelos más conductistas, y ahí al principio era súper como cerrado con ese asunto más teórico, pero en la práctica te das cuenta que ninguno de los modelos por sí solo ofrece todas las herramientas necesarias para poder enfrentar la enorme cantidad de cosas que llegan a tu oficina, porque hay chicos que, claro, llegan por problemas de aprendizaje, hay otros que llegan por problemas de disciplina, otros porque tienen familias disfuncionales, otros porque tienen heridas biográficas tremendas, otros porque no tienen sensación de pertenencia, otros porque sienten que la vida no tiene sentido, otros porque tienen dificultades con la orientación sexual y les complica porque las familias son todos homofóbicos, otros que están enamorados y su amor no es correspondido. Entonces, como que hay un montón de cosas distintas y todas requieren un abordaje eh, que tiene ciertas sutilezas que no te ofrecen por sí mismo ninguno de los enfoques teóricos de la psicología. Claro. Eso, entonces también ser capaz de entender que cada enfoque tiene sus fortalezas, tiene sus debilidades. Veo, ponte tú, de la psicología sistémica, no sabía prácticamente nada cuando estaba en pregrado, y demonios, me ha servido mucho entenderla para poder abordar este tipo de situaciones en contextos donde hay muchas cosas ocurriendo a muchos niveles distintos. Eso, me di una vuelta larga, yo advertí que iba a ser una respuesta compleja, No, pero creo que de era la hecho, respuesta más acertada para esta pregunta. está súper bien, igual, nos pateó hartas preguntas. Entonces, sí, una respuesta bien completa igual. Porque igual le queríamos preguntar en relación hacia como qué ramos usted quizá definiría como trascendentales o qué le faltó en su malla curricular, pero usted como que nos habló igual como en relación a que nunca va a estar uno 100% preparado desde la teoría Lo condensaste para muy bien. Nunca va a estar uno afrontarla. 100% preparado de la teoría. De hecho, hay un problema en filosofía que se llama el problema de los qualia. ¿Lo conocen? No. No. Ya, esta es la imagen, para que se la imaginen.
hay mucha información sobre la física del color, la onda, ¿cierto? Y con toda esta información disponible, yo podría explicarle a una persona que nació ciega todo lo que tiene que saber sobre el color rojo. Le puedo explicar qué objetos son rojos. Le puedo explicar que la sangre es roja, que las manzanas son rojas, qué sé yo. ¿Me sigue la idea? Le puedo explicar cuál es la longitud de onda del color rojo, que hay ciertas cosas que se perciben rojas en determinados contextos, como el cielo al atardecer, y le puedo dar un montón de información en relación al rojo. Si es que esa persona llegase en algún momento por algún milagro médico a tener la posibilidad de ver, va a ver el mundo completo a su alrededor y no va a identificar el rojo. Porque la teoría, por muy precisa que sea, no es reemplazo de la experiencia directa. Solo la experiencia directa se compara a la experiencia directa. La teoría te permite entenderla, ordenarla, explicarla, pero no incorporarla. Como si la práctica te exige ciertas cosas, ¿ya? Te exige ciertas destrezas que solo se adquieren en la medida en que son posibles y necesarias. ¿Me explico? Sí. Sí, se entendió bastante. Pues se Claro, entendió el problema perfecto, de de cuál hecho. es Muy buena. la rojez En y el el día a rojo le día llaman también. se ejerce siempre eso en el día a día. Sí, no, pero Claro, que en verdad está muy bien explicado. fantástico. Mira, es que No, eso pasa. En ningún manual yo leí lo siguiente. ¿Cómo contener a un estudiante adolescente de 17 años que acaba de enterarse que iba a ser papá y su pareja tuvo un aborto espontáneo? No hay ningún manual que lo indique así con ese nivel de precisión. Entonces, es como chuta, esto es algo nuevo, es algo que no me esperaba. No es lo habitual. Pero pasa, puede pasar. Entonces, ¿qué hago en esta situación? ¿Qué procede? Entonces, muchas veces ahí en el trabajo bromean, le dicen el freestyle, como aquí, compadre, usted improvise, confiamos en su capacidad de improvisar, puede que no sea el mejor freestyle del mundo, pero nadie aquí sabe más de psicología que tú, así que confiamos en tu criterio, haga lo que tenga que hacer. Si usted nos dice que el cabro tiene que irse para la casa, lo mandamos para la casa. Y eso igual ha sido súper enriquecedor para mí en el trabajo, porque ahí siento que se valora y se respeta un montón lo que les propongo, también entendiendo que soy el especialista de un área muy específica. Yo no me meto donde no me llaman, yo no soy técnico en informática, ni soy especialista en matemática, ni en historia, ni en ninguna de las asignaturas. Lo mío tiene que ver con la psicología, y si el psicólogo dice manden a ese cabro para la casa, a ese cabro lo mandan para casa. Bueno, ya terminando con el tema de formación y ya con una última pregunta, yo creo. O sea, ya yéndonos más hacia el tema de cómo es la formación de un psicólogo educacional, ¿no? ¿Cómo es el proceso? Entonces, bajo esta idea, ¿cuáles cree usted que serían los mayores desafíos que enfrenta un estudiante al especializarse en psicología educacional en comparación con otras ramas de la psicología? Oh, caramba. Ya, creo que lo que más podría distinguir a esta área es la inevitable situación de tener que enfrentar mucha impredictibilidad. Porque en otras áreas, por ejemplo, no sé, jurídica, sí, te llegan cosas extrañas, ¿cierto? Pero la persona va a juicio, eso está programado, tiene que llegar tal persona, la persona tiene que llegar, si no tiene que llegar, hay un protocolo que indica qué se hace, se suspende la sesión, se reprograma, etcétera. Como que hay un montón de cosas, protocolos estandarizados, bien definidos, me refiero, y lo mismo en otras áreas.
no sé, en psicología clínica, por ejemplo, los chicos, o sea, salvo los que están ahí trabajando en CESPAN y cosas así, chicos que se dedican a la psicología clínica de forma particular, agendan una sesión con algún consultante, tienen planificado el tiempo suficiente para poder averiguar estrategias de abordaje, para poder plantearle sugerencias, y como que hay una mucho mayor eh, predicción de lo que puede ocurrir durante el día. Yo llego en el día al trabajo, llego en la mañana con la intención de hacer 10 cosas, y esas 10 cosas alcanzo a hacer 3, 4 en el mejor de los días, 5 a todo reventar, porque entre medio siempre aparecen cosas que no espero. Personas que llegan al colegio y se descompensan, personas que tienen episodios de ira o derechamente se producen conflictos violentos dentro de la escuela. eh, Hay, no sé, chicos que van porque requieren orientación para cosas más personales, familiares, que no tienen tanto que ver con el colegio, pero tampoco les puedo cerrar la puerta porque ese problema personal les impide concentrarse durante el día. Entonces llegan donde mí, conversan conmigo, tienen como una forma de abordaje distinta a esa situación que les inquieta, y a partir de ahí pueden dejar de rumiar y concentrarse en sus clases, o bien se detecta que el cabro no está en condiciones de quedarse en clase y que requiere otro tipo de apoyo, que tienen que mandarlo a recibir un apoyo especializado, o que derechamente se tiene que ir para la casa durante el día porque no está, es imposible que se regule por el nivel de gravedad de las cosas que le han pasado. Entonces, creo que tiene que ver con eso, como con la enorme cantidad de personas que potencialmente podrían requerir nuestro apoyo durante el día, durante todos los días. Eso es lo otro, que al final es como una población reclusa, así le llaman, que es gente que está todos los días ahí dentro del mismo lugar, y que eventualmente podría solicitar tu apoyo, pero tú no sabes cuándo ni por qué, ¿ya? Ahora, el hecho de que sea impredecible no quiere decir que sea incontrolable, ¿ya? Porque hay cosas que uno sí puede hacer para anticiparse. Por ejemplo, hay casos que uno detecta que tienen situaciones de riesgo, entonces uno puede hacer un montón de estrategias de abordaje preventivo para reducir la posibilidad de que las crisis sean terribles. Lo mismo si es que hay, no sé, algún evento específico, por ejemplo, una celebración de fiestas patrias o lo que pasó ahora de los cuartos medios, uno sabe que en esas instancias es mucho más caótica la escuela porque hay ingresos de apoderados, porque pueden entrar personas que tienen conductas que no sabemos de dónde las incorporan ni para dónde van. Entonces sí, uno sabe que en esos momentos el tema de la seguridad tiene que ser mucho más estricto. En el colegio tenemos cámaras en todos los lugares, espacios comunes, entonces también tenemos eso a nuestro favor, que si llega a haber algún conflicto grave, tenemos eso como respaldo de evidencia para poder determinar responsables, y muchas veces hay que pedir ayuda incluso a seguridad ciudadana, a carabineros, cuando la cosa es muy grave. Pero claro, como esta impredictibilidad y esta posibilidad de que constantemente las cosas se salgan de control de un momento a otro, yo creo que es uno de los puntos más complejos de la psicología educacional, o al menos en el rol que me compete a mí, que tiene que ver con la convivencia. No, con eso ya iríamos como a la siguiente y última área realmente de la entrevista. Que igual usted habló como al principio un poco de la relevancia del trabajo en equipo, ¿no? Claro, usted mencionó que era necesario como el trabajo conjunto, igual como con todo el sistema en el colegio, sí. Y bajo eso, ¿hay alguna carrera o algún trabajo en particular que se relacione harto con la psicología educacional? Que tenga hartas interacciones interdisciplinarias. Sí, las experiencias que he tenido hasta el momento han sido siempre en colaboración con trabajadora social. Me ha tocado en ambos casos que son chicas. Y en la primera dupla que tuve, ella además cumplía un rol complementario en el abordaje y la contención de estudiantes chiquillas, ¿ya? Porque hay muchas conversaciones que se cierran abruptamente conmigo porque soy varón, y las chicas quieren hablar de cosas que tienen que ver con el área sexual,
y les incomoda hablarlas con un varón y se entiende, así que por ese lado ha sido súper útil que sea una mujer quien, o sea, que haya como una dupla, un varón y una dama, ¿cierto? Para que los chicos puedan ahí elegir con quién quieren hablar, con quién se sienten más cómodos. Bueno, eso con el área de género no tiene nada que ver con la carrera, pero sí, trabajadora social ha sido tremendamente importante en las experiencias que he tenido, porque hay casos que presentan dificultades psicológicas no porque haya algo endógeno, sino porque tienen problemas familiares graves, ¿ya? Y en esos casos, también a eso excede un poco el área de abordaje que tenemos los psicólogos de la escuela, y ahí tenemos que pedir ayuda a programas externos, y quien hace la derivación y quien hace el seguimiento en esos casos, y que muchas veces hace incluso visitas domiciliarias, es trabajo social, ¿ya? Otra carrera que está muy vinculada es psicopedagogía. La experiencia que he tenido este año ha sido tremendamente colaborativa con la psicopedagoga porque hay muchos casos que son graves, complejos, tanto en el área psicológica como en el plano académico, y ahí somos los dos los que estamos haciendo los seguimientos de los casos para poder ofrecer el apoyo correspondiente en ambas áreas simultáneamente, a nivel como personal, anímico, slash emocional, versus el área académica. ¿Ya? Si ambas cosas andan bien abordadas, ambas cosas tienden a beneficiarse mutuamente. Chiquillos a los que le va mal en el colegio y tienen problemas de autoestima, a veces no es porque tengan mejor autoestima que les va mejor, sino que al revés. Cuando les empieza a ir mejor en el colegio, mejora su autoestima. Entonces ahí también estamos como constantemente trabajando en conjunto con la psicopedagoga, porque mucho de lo que ella hace tiene repercusiones en mi área y al revés, mucho de lo que yo hago puede tener repercusiones en el área de ella. ¿Ya? Y lo otro importantísimo que lo descubrí este año es que el trabajo con profe de educación física dentro del equipo de convivencia escolar es súper óptimo, porque como les decía al principio en algún momento, lo que hacen los profes de educación física tiene cierto objetivo como declarado, concreto, específico, que tiene que ver con el desarrollo corporal, pero implícitamente tiene efectos beneficiosos en el plano psicológico. Entonces también poder coordinar actividades con el encargado o sea, con el profesor de educación física que está trabajando con nosotros en la ejecución del plan de convivencia escolar, ha sido súper beneficioso porque hay en el colegio hay hartos chicos que tienen el deporte como un espacio de distensión, de alivio, de canalización de la ira, de como objetivo para tener buenas notas, porque eso es lo otro. Como, vale, puedes participar del campeonato, pero si tienes mala conducta o si tienes malas notas, no te puedo mandar a competir, a representar al colegio. Porque ha pasado en años anteriores que chiquillos que son muy violentos los mandan a campeonatos y se agarran a combos en canchas ajenas, y eso termina generando grandes problemas porque el colegio termina sancionado. ¿Ya? Entonces, los chicos también saben, como, sí, me gusta mucho el básquetbol, el colegio tiene un gran enfoque ahí con el básquetbol y el voleibol, más que el fútbol. Entonces, me gusta mucho el básquetbol, quiero representar al colegio, entonces, la próxima vez que tenga problemas con el compañero no me va a agarrar de las mechas, sino que voy a hacer todo lo posible para llegar en buenos términos a la oficina de convivencia y conversar ahí con los muchachos para salir bien parado del problema. Entonces, también hay como una introducción de la norma, como una incorporación de los reglamentos y de la forma en que se procede, porque también se le hace ver a los chicos que no es como una imposición vertical, autoritaria, mala onda por perjudicarlos, sino porque la manera que le estamos proponiendo de proceder y de resolver los conflictos es saludable, es sostenible en el tiempo y genera buenos resultados. ¿Ya? Entonces, profesor de educación física en el equipo de convivencia ha sido un tremendo descubrimiento. Eso, ¿y qué más? Creo que esos son los tres grandes pilares. De hecho, el encargado de convivencia, que es mi jefe, también es profesor de educación física. Entonces también hay una gran colaboración ahí con profe de educación física, que fue algo que a mí me sorprendió mucho, porque yo no lo tenía pensado, pero claro, mi primera experiencia fue en un proyecto educativo en el Cajón del Maipo, y llevábamos a los chicos a subir a un cerro, ¿no? Era una experiencia más cercana a la pedagogía de Baldor. Pero claro, pues ahí había muchos profes de educación física, o sea, la mitad del equipo eran profes de educación física y la otra mitad éramos psicólogos, y tenía que ver con esto, pues con que
trekking es una actividad física, ¿cachai? Entonces, si hay lesiones, si hay contusiones, si hay cortes, ellos también tienen como harta formación en primer auxilio, entonces es sumamente oportuno que estén ellos en el equipo, ¿ya? Así que profe educación física, no, en este orden, trabajo social, psicopedagogía, educación física, pedagogía, educación física. Ujú. No, siguiendo el hilo de esta pregunta igual, ¿usted no tenemos algún ejemplo concreto quizás de en el que la interdisciplinaridad haya sido como fundamental para ayudar en algún caso? Sí, con la psicopedagoga, por ejemplo, estamos viendo un caso de un chico que tiene ideación suicida recurrente asociado a que tiene 18 años, está en segundo medio, no se siente parte de su grupo, tiene dificultades como anímicas, emocionales, importantes, muchas de ellas tienen, podríamos atribuirle ahí un origen endógeno, pero muchas otras tienen que ver con la percepción de ser un fracasado, él lo plantea en esos términos. Entonces, cuando hay un trabajo de resignificar la experiencia, de darle como estrategias de afrontamiento distintas, de plantearle explicaciones alternativas a sus fracasos, que sí, realmente uno podría decir son fracasos, pero ¿por qué? No, porque soy estúpido. No, no eres estúpido. Tiene que ver con que no te preparaste para esta prueba, con que ese día te sentías mal, por ejemplo, o dormiste mal la noche anterior, tuviste problemas con tu familia, como elementos externos, específicos y que son modificables, eh, permiten darle una explicación mucho más saludable a que se nos está dando respuestas que son internas, permanentes y generalizadas. ¿Cachai? Eso me va mal porque soy estúpido. Es algo que aborda todo lo que él es y va a ser así para siempre. No es como, chuta, me fue mal en esta prueba en específico porque me cuesta matemáticas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, tratar de darle ese énfasis de las respuestas que das ante las situaciones complejas también afecta a tu autoestima. Entonces, a lo mejor, claro, te fue mal en esta prueba, te cuesta este contenido en específico. A lo mejor le podemos preguntar a la profe de matemáticas si es que hay alguna guía que te pueda dar, hay algún libro que te pueda recomendar. Entonces, vamos abordándolo por ahí. Le va mejor en la siguiente prueba de matemática e inmediatamente el soy estúpido sale de tu cabeza. Y eso hace que disminuya la angustia, disminuya la probabilidad de que vuelva a resurgir la ideación suicida. Entonces, eso lo trabajamos en conjunto con la psicopedagoga, que es la que propone estrategias de abordaje académico eh, individualizado. Y ahí es ella también quien hace la gestión con la profe de matemática para poder generarle una guía específica a este muchacho que tiene dificultad con un contenido en específico. Y como la prueba era sobre ese contenido en específico, se sacó un rojo. ¿Ya? Con la trabajadora social, situaciones también, no sé, chica que tiene también trastornos del ánimo y trastornos de la, no un trastorno, como disforia de género le llaman, como esto de, el problema no es que tenga una identidad trans, sino como que no sabe cómo hacérselo saber a la familia porque la familia es súper prejuiciosa al respecto. Entonces ahí también, pues, como trabajadora social, necesitamos que nos ayude con esto y ella es quien hace la gestión para contactar a un programa externo que haga un acompañamiento más formativo y pedagógico a la familia, porque finalmente es la familia el origen del malestar de esta persona que está transicionando, pero que como son personas con cierta formación religiosa, no lo aceptan, lo ven como una cuestión pecaminosa. Entonces, como ya, ¿cómo abordamos esto para que, sin que ellos renuncien a su religión, entiendan que su hija está transicionando y eso no es pecado, no contradice los valores de la familia, sino que tocó nomás? ¿Ya? Entonces ahí también como que trabajador social tiene un rol importante por ese lado y además porque si hubiesen dificultades en el plano económico, por ejemplo, es ella quien puede gestionar la consecución de canastas familiares con mercadería u otro tipo de apoyo económicos para la familia, porque muchas veces la angustia de los chicos tiene que ver con que no son ciegos, pues se dan cuenta que en la familia hay dificultades económicas, son adolescentes que se están preocupando y se sienten como que cumplen un rol medio parasitario en la casa, como no aporto en nada más, encima mis papás trabajan de sol a sol, estoy aquí puro gastando oxígeno, entonces como ya, ok, les ayudamos a poner ahí pan sobre la mesa, hay una carga menos para el estudiante también, aunque no sea él quien trabaja para conseguir ese alimento, sí hay una sensación de chuta, ya ahora hay una preocupación menos. O también se le facilita el acceso a la comida que se ofrece en el colegio, porque también se les da desayuno y almuerzo.
y dependiendo del el nivel de necesidad de la familia, también se puede dar incluso una colación extra, o se les puede hacer esta entrega de mercaderías cada cierto tiempo, ¿ya? Entonces, también hay el trabajo el colaborativo con la trabajadora social, tiene un impacto que va más allá de los límites de la escuela, ¿ya? Apoyo a la familia directamente y eso de manera indirecta repercute en el bienestar del estudiante. Ujú. Y con la profe de educación física lo que comentaba, pues esto de hagamos Sí. actividades recreativas, y todos los recreos, todo el horario de almuerzo, hay muchos balones en cancha, porque eso nos permite que los cabros estén haciendo algo con su energía que sea socialmente aceptado, ¿ya? Porque los cabros que no están con balón muchas veces están por ahí tonteando y saltando y, no sé, haciendo conductas de riesgo, o directamente molestando a los compañeros, y entonces chiquillos que podrían estar haciendo cualquier actividad disruptiva Ujú. durante todo ese horario están en la cancha sin molestar a nadie. Entonces, creo que esos son como los ejemplos más concretos que te puedo dar en este momento, pero por supuesto que debe haber Ujú. muchos más. Eh, bueno, eh, para la colaboración entre estas distintas disciplinas, ¿usted cree que hay algo como muy necesario que se necesite para que esta relación funcione? Sí, Mm. claridad en los roles de cada uno. Mm, Y cuando no hay claridad, se corre el riesgo de que no se distribuyan apropiadamente las cargas de trabajo ni las responsabilidades, ¿ya? Si hay cosas que exceden a mi área, yo lo reporto de esta manera, como necesito ayuda. Por ejemplo, no sé, hay un caso que ¿Lol? mm, hemos abordado durante el año, que tiene que un estudiante social reclamo formal por acoso. Ujú. Ya, perfecto, revisamos los antecedentes de los muchachos, se ve que el muchacho no ha respetado los acuerdos que se han tomado por escrito, entonces yo necesito ponerle un freno a esto de la manera más armoniosa posible, pero con las intervenciones formativas que yo he estado realizando, esto no se está cumpliendo, por lo tanto, ya esto pasa a instancias mayores, lo hablo con mi jefatura. Encargado de convivencia, toma el caso y si es necesario, toma el caso en conjunto con el inspector general, quien aplica sanciones, y si la situación es más grave, se involucra incluso el director. Ahora, si la cuestión escala incluso más allá de eso, se puede involucrar a carabineros o PDI, que son quienes pueden Ujú. tomar los casos que requieren como cuando ya son conductas de carácter delictivo o que pueden estar de alguna manera transgrediendo la ley, ¿ya? Eso. Eh, Ujú. pero si yo no supiera cuándo decir esto excede mi capacidad de abordaje, yo me llevo ese caso hasta el final y me termino quemando con un caso que yo ya no pude resolver. ¿Ya? O sea, mm, lo mismo con la psicopedagoga. Tengo un chiquillo que tiene hartas dificultades, eh, que no quiere hablar en público Ujú. porque, claro, todo el mundo dice, no, es que es tímido, es tímido. Lo entrevisto y noto que le cuesta pronunciar una letra. Mm. Y a lo mejor se resta de las actividades sociales porque no quiere ser juzgado porque le cuesta pronunciar una letra. Entonces Ujú. pido apoyo a la mm, psicóloga, que a lo mejor no hay un diagnóstico oportuno, a lo mejor ella puede gestionar que se realice este diagnóstico para que mm, eh, no hay PIE, no con audiólogo, por ejemplo. ¿Ya? Pero eso lo ve la Ujú. psicopedagoga, no lo veo yo. Yo no me meto en el área de las necesidades educativas especiales porque excede mi rol dentro de la institución. Lo mismo si el estudiante presenta malestar, cuando lo entrevisto me describe solamente problemas familiares y problemas del plano económico, entonces no tiene que ver con mi área tampoco, lo Ujú. derivo a la trabajadora social. Y entonces eso, creo que el establecimiento claro de los límites entre cada rol y donde sí se superponen, eh, permite una mejor coordinación de los esfuerzos de los mm. distintos profesionales que están trabajando en la escuela. Ujú. Y respecto a esta colaboración, eh, como
¿qué aportes específicos por parte de su rol podría, como usted mencionar, quizá, hacia las otras disciplinas? Ya, muchas veces me pasa que, bueno, tenemos un WhatsApp de funcionarios en el que estamos todos los trabajadores involucrados, profes, directivos, la gente de aseo, la gente de portería, todos. Y muchas veces pasa que los profes se sienten superados porque hay crisis emocionales en algún estudiante. Cuando eso ocurre, cuando hay un estudiante llorando y no es solamente como que interrumpa la clase, sino que es como, no quiero hacer la clase si hay un estudiante que está pasándolo mal y no lo estoy ayudando, ¿eh? Normalmente ahí me piden ayuda a mí y ahí entro yo en el plano de la contención y la corregulación emocional. ¿Ya? Yo creo que ese es el aporte más frecuente que tengo que hacer en el colegio. Eh, Podría decirles que día por medio hay algún estudiante descompensado emocionalmente y al cual le ofrezco acompañamiento, apoyo, estrategias de regulación, le enseño ejercicios de respiración, estrategias de mindfulness y un montón de otras cosas que les permiten bajar el nivel de la intensidad emocional para poder, una de dos, o reincorporarse a clase, o si la situación es muy grave, y eso también lo evalúo yo, salir de clase, como contactar al apoderado para que los vayan a buscar. Porque a veces pasa eso también, que los estudiantes no están en condiciones de volver porque están descompensados por cosas que son gravísimas, mucho más graves que lo que puede resolverse en una conversación con el psicólogo de la escuela. Entonces, creo que mi aporte va por ese lado, como por el plano de la comprensión, la contención y la corregulación de las emociones. Como enseñarles a los estudiantes a identificar, nombrar, describir, entender y también regular las emociones que están sintiendo. Eso, muchas otras Bueno, cosas aporto, pero creo que eso es lo central. No, perfecto. sí. Ya terminando la entrevista, a modo de cierre, le quería pasar la palabra de nuevo a mi compañero Ah, Pedro, sí. para O sea, que- sí. en general, en verdad, ha estado súper buena la entrevista, en verdad. Como que se nota en realidad lo importante que es el rol igual dentro del colegio, como que no... Porque, o sea, por lo menos lo mencionaba recién, como que igual que día por medio hayan como estos casos como de descompensación, como que en verdad su rol es como esencial. No sé cómo decirlo más que eso, pero como que eso. O sea, más que nada como ahora, no sé si tendría como algún consejo ahora que ya egresó como para alguien que quiere también ejercer la labor, por ejemplo, de educacional, o si la recomendaría, o me imagino que sí, o si tiene algún comentario en realidad como con ese aspecto. Ya, espérate, que justo pasó un vehículo. Replico lo que alcancé a escuchar. Si es que yo recomendaría Sí, y dedicarse si a tiene esta algún área. consejo para las otras generaciones o algo así. Ya, lo primero es que yo no recomendaría esto. Mm. A menos que sean ustedes muy masoquistas, porque es un trabajo súper complejo, ¿ya? Mm, Es un trabajo que es difícil de transmitir el nivel de carga que implica. Es un trabajo mm, sumamente demandante en términos de la carga emocional que implica, ¿ya? Porque mm, si lo tuviera que escribir de alguna manera, sería como una especie de atletismo emocional, ujú, ¿ya? Todos los días paso por todas las emociones habidas y por haber y en niveles muy intensos, porque tengo que ayudar a que otras personas que están transitando por esas emociones logren bajarse de ahí, de esa gran ola, para poder reincorporarse al día a día, ¿ya? mm, Eso, por supuesto que lo hago con la carita llena de risa, pero a largo plazo también genera un desgaste, genera un impacto, y muchas veces las historias que te cuentan los estudiantes, que son las cosas que les afectan, son realmente mm, terribles. O sea, no hay mm, película de terror que se asemeje al nivel de tragedia que de mm, repente te cuentan los estudiantes, ¿ya? Entonces, mm. el nivel de carga cognitiva y el nivel de carga emocional que implica este trabajo es altísimo, ¿ya? Eso por una parte, yo sinceramente no lo recomendaría a nadie que no sienta amor por educar. Mm.
¿ya? Yo creo que eso es lo central, estar convencidísimo de que podemos ser un aporte para las generaciones siguientes, siendo un buen ejemplo, ¿ya? Eso es lo otro. Voy a mencionar una frase que no sé de quién es, no es mía, pero alguna vez leí por ahí que para enseñar había que saber, porque uno no puede enseñar lo que uno no sabe. Pero para educar, uno tiene que ser, porque yo no puedo educar a una persona, no le puedo exigir que sea respetuosa, responsable, disciplinada, agradable, amena, empática, si yo mismo no soy capaz de comportarme de esa forma. Entonces, requiere un gran trabajo de insight, como de ser consciente de tus propias características, de tus propias fortalezas y tus propias limitaciones, y ser capaz de transmitirlo de la manera más eh, amena, oportuna, profesional y también afectuosa posible a personas para las cuales tú puedes ser quizás el único adulto que los trata con respeto. Hay chicos que vienen de contextos muy desfavorecidos, muy, muy, muy desfavorecidos, ¿ya? Y para ellos muchas veces tú terminas ejerciendo un rol paternal o maternal, dependiendo, no sé. Hay muchos casos para los cuales tú eres la figura adulta a la que respetan y no hay más, porque son cabros que han tenido que pelear toda la vida para sobrevivir y pelear así a combo. Me refiero a literalmente estar peleando, ¿ya? Y tienen que aprender que hay otras formas de sobrevivir y que agarrarse a combo no siempre es la mejor solución. De hecho, muchas veces es la peor, ¿ya? Pero eso, pues he tenido que atender chiquillos que de verdad que están cuestionándose todo lo que han visto y todo lo que han tenido que vivir, porque por primera vez conocen a un varón adulto que los trata con cariño, ¿ya? Como entender que es posible el cariño también desde un varón y que eso no tiene una connotación homosexual, si eso es lo otro, que hay muchos cabros que son muy prejuiciosos, así como, no, ¿cómo le voy a decir a mi amigo que lo quiero si yo no soy una gay? Como, pero si no, una cosa no implica la otra, pues, hombre, si no, no serían amigos, obviamente se tienen cariño, ¿ya? Pero eso, como hay un trabajo formativo súper arduo y que en muchas ocasiones puede ser muy desesperanzador también, ¿ya? Por lo mismo, yo soy súper honesto en este punto. Yo no recomendaría a nadie que se meta en este trabajo, porque es súper amargo. Pero hay gente masoquista como a mí, que en alguna parte de su corazón sigue manteniendo esta esperanza de que puede ser posible un mundo mejor y que trata de transmitirlo a través del ejemplo a estas generaciones que son los ciudadanos del mañana, ¿ya? O sea, estos cabros salen de cuarto medio y van a ser los adultos del próximo año. Quiero creer que mi paso por sus vidas tiene algún efecto positivo. Oye, fuerte sonó eso. Quiero creer que mi paso por la vida de estos estudiantes tiene algún efecto positivo y que a lo mejor no inmediato, pero quizá en un año, 2, 10 años más, van a decir, oh, chuta, me acuerdo que, a lo mejor no se van a acordar ni de mi nombre, pero me acuerdo que cuando estaba en el colegio había un barbón que me dijo tal cosa, cita textual, cualquier cosa que yo le haya dicho. O a lo mejor ni se acuerdan de la frase en específico, pero sí quizá hayan quedado con la sensación de que alguien en algún momento los trató de conducir en su paso a la vida adulta con respeto, con cariño y tratando de ser un buen ejemplo. Eso. Pese a eso, si alguien aún así insiste en meterse, consejo, tener claros los límites entre la vida personal y la vida familiar, o sea, la vida laboral y la vida personal, perdón, nunca llevarse trabajo para la casa, tener estrategias de autocuidado, jamás aislarse, porque muchas veces tus seres queridos están ahí esperando una señal tuya para ir en tu auxilio, y a mí me pasa mucho que como soy el que normalmente ejerce este rol de cuidado de otros, me cuesta mucho yo ponerme en posición de vulnerabilidad. Sí, siento que soy como el escudo de muchos, pero ¿a qué costo? Termino destruido muchas veces y ahí quienes salen en mi auxilio son mi pareja, mis amigos, mis padres.
cuando los vengo a visitar. Por eso estoy sin computadora, ahora estoy en visita en la casa de mis padres. Entonces, claro, contar con redes de apoyo, tener estrategias de regulación emocional, jamás soltar tus hobbies, porque esa es otra cosa que a mí me ha mantenido muy, muy bien, como tengo actividades que me gusta hacer, no tengo ninguna ganancia con esto, es solamente recreativo, pero me permite tener un motivo para querer llegar al fin de semana y seguir haciendo cosas. Si no, estaría trabajo, dormir, dormir, trabajo, y eso finalmente a mediano y largo plazo es súper perjudicial para cualquiera. Perfecto, en realidad, o sea, mi única, no sé, en verdad, como felicitarte en realidad como por tu rol en el colegio, porque en realidad yo creo que uno no piensa como usualmente en estas cosas, o por lo menos yo como que no las pensaba habitualmente, como que igual me sirvió como, no sé, como para reflexionar en realidad, como igual la importancia como de tu rol y eso, en general, como Claro, que, no habría una dimensión bien completa igual en relación sí, como al área. sí, la verdad es que sí. Mm. Como muy, muy completa. Tenía como una pregunta, pero es que igual no estaba tan relacionada como con... Me imagino que no, en realidad, pero si sientes que necesitas como más estudio, como aparte del pregrado, no sé si un magíster o algo así. Sí, Como... me lo he planteado, pero Ah, no ya. en función del Mm. ejercicio de mi rol actual, sino que Ujú. pensando en la posibilidad de tomar el rol de coordinador, como de Ah, ya. encargado de convivencia. Mm. ¿Ya? Porque en realidad con lo que te comentaba, pues, pregrado Sí, claro. sí te forma, pero no te deja preparado para esto. Mm. Pero sí Ujú. creo que para poder estar en el cargo de encargado de convivencia escolar, que es una posibilidad real, Ujú. necesitaría yo mayor formación que la que tengo actualmente. Y en Perfecto. función de eso, sí me gustaría tomar una especialización en el área educacional, pero también con eso presente, como que ese sería mi norte. Quizás Ya. manejarme mejor con las normativas que regulan todo esto, Ujú. o con lo que sea que me puedan enseñar en algún otro espacio formativo más especializado para poder tomar Perfecto. ese rol en específico, que también son conversaciones que he tenido durante harto tiempo, que se requiere cierto perfil, cierto tipo de trabajo, como cierto tipo de forma de enfrentar el trabajo, y según lo que entiendo, esa forma yo la tengo súper incorporada, solo me falta como el documento que lo acredite, como este cabro sí Perfecto. está en condiciones de tomar este rol, ¿ya? Eso. Y lo otro que quería mencionar antes que se Ujú. vayan, porque ya empezamos esta entrevista hace 1 hora y media, Sí, sí. y hay otra cosa extra que tiene que ver con esto que les mencioné en algún momento de ser un ninja. Como, Mm. creo que otra de las cosas por las cuales ustedes probablemente no lograron dimensionar esto es porque un buen psicólogo es muy discreto también. Ujú. Esto es como, de verdad que es como ser el tramoya o el sonidista o el encargado de las luces en la obra de teatro. Tú no esperas que el sonidista se pare arriba del escenario a recibir los aplausos. Mm. Eso jamás ha ocurrido y jamás va a ocurrir, porque el sonidista sonríe detrás de la mesa Ujú. de sonido. Cuando todo el mundo aplaude y le aplaude a los actores, él está contento en la oscuridad, Ujú. disfrutando de que todo el mundo haya disfrutado. ¿Ya? Y un Ujú. poco eso pasa con los psicólogos, que jamás recibimos los aplausos de nadie, pero cada vez que vemos triunfar a nuestros estudiantes, Mm. que los vemos llegar a fin de año, que los vemos aprobar sus ramos que tenían rojos, que los vemos que sonríen cuando vienen de haber estado marchitos durante años, Ujú. uno dice, lo logré, hice lo que tenía que hacer, y un aporte, aunque solo sea algo que puedo celebrar conmigo mismo. Ujú. Estoy feliz de haberlo logrado y de haber hecho que esta personita que estaba sufriendo ahora esté brillando. Ujú. Mm. Eso. Perfecto. Muy linda, en verdad, sí. Sí, Sí. Yo encuentro que faltan más profesionales así. La verdad que sí. Sí, sinceramente sí. sí. Si usted No, se ve como un profesional eso, bastante chiquitos. consciente de lo ¿Alguna que está pregunta que haciendo. tengan? Yo la No, verdad que Eso es todo todo en claro. realidad. sí. Como abordamos todo lo importante y en verdad muchas gracias por tu disposición y sinceramente como que
en verdad cada pregunta era como que la abordabas como explayándote como lo máximo posible, entonces como Ujú. que se entiende muy bien como la labor y en verdad también tu experiencia como personal, como lo que, como psicólogo educacional en realidad. Pero sí, Ya, en qué bueno que verdad. sea algo que agradecen y no algo que les dio lata, porque yo dije, chuta, a lo mejor me estoy No, no, extendiendo no. mucho, decir como, compadre, te No, pedí la hora No, nomás. no, sí, no. De hecho, yo en verdad, sinceramente, yo no venía con muchas expectativas como para la entrevista y siento que por lo menos personalmente como igual fue súper enriquecedora. Como que ujú, para mí, no, en verdad, yo creo que en verdad es eso, simplemente no había mencionado como la importancia como de un psicólogo ocasional y como también como la labor del día a día, porque igual como que, por ejemplo, las cosas que mencionaba, como lo del soporte emocional o ayudar a los estudiantes es súper importante, porque al final, obviamente esos estudiantes eventualmente van a ser las nuevas generaciones, o sea, son como, siempre uno Ujú. dice que son como el futuro. Entonces como que al final tú es como que plantas tu semilla para, por lo menos dar tu granito de arena como para hacer en el fondo que todos estén mejor, en realidad, como que eso es lo que pensaba por lo menos a lo largo de la entrevista, eso en realidad. Pero eso, Muchas muchas gracias gracias. en realidad por tu tiempo. sí, Muchas muchas gracias. gracias. Gracias a Se ustedes, pasó. Gracias chicos. por la disposición y por tu Eh, No, tiempo. no, sí. Solo tengo una petición para ustedes. Sí. Sí. Porque ya tienen mi correo y tienen Ujú, mi número, ujú, cuando tengan oportunidad de plantear el informe o lo que sea que tengan que hacer, ujú, eh, para la cual me convocaron para esta entrevista, si me ujú. pueden hacer llegar el documento que generen para poder Perfecto. revisarlo y Sí. ver en el fondo el producto final de lo que Ya. eh, hicieron, ¿ya? Perfecto. Sin ningún Sí, problema. Sí, Eso, no los voy a hablar ni nada, solo No, no, para sí, sí, mirarlo sí. sí. No se sí. preocupe, no se preocupe. y ver Sí, ahí sí, qué sí, sí, tal, sí. a qué puerto llegan estos muchachos, ¿ya? Ya. Dale, se pasó. Sí, muchas Ya gracias. pues, Muchas chicos, gracias. Muchas Pedro, gracias. Que Amaro, tenga un buen Nacho, día. cuídense mucho, Adiós. Igualmente, buen igual día, ustedes adiós. tengan buen fin de Chao, buen semana día. y éxito y aguante que quedan solo 7 semanas y se acaba el año, así que tranquilo, Nosotros salimos lograrán2 semanas. triunfar. ¿Ah? Salimos 2 semanas. Sí. Salen en dos Ahí semanas de termina. clase. O sea, Sí. ya terminaron las Mío, evaluaciones y ya, todo. Así que... ya, perfecto. Lo mío no es urgente, así que cuando puedan nomás me envían el No, informe, no, ya. apenas Sí, esté sí. listo te lo enviamos, no hay problema. Ya, pues genial. Cuídense mucho, chicos, que estén muy Chao, bien éxito. Muchas gracias. y Sí. resistan estas últimas Gracias. semanas de clases, ¿ya? Gracias. Chau. Sé que estén bien. Chao. Chao, chao, adiós. Chao, Que la muchas bien. gracias. Gracias. Muchas gracias. Se pasó. Bueno, la mano se salió el tío. Para gestionar grabación, detener grabación.